Hola, bienvenido a este repaso de generalidades de la meningitis. ¿Sabías que cada 24 de abril se celebra el Día Mundial de la Meningitis? Con este día se busca concientizar sobre la importancia, la seriedad y la gravedad de esta enfermedad. En muchos casos puede causar graves lesiones, discapacidad y en algunos casos llevar al paciente a la muerte. La meningitis es frecuente en niños menores de 5 años, pero debemos recordar que puede darse también en cualquier persona en cualquier edad. ¿Qué es la meningitis? Cada vez que veamos nosotros la terminación itis, vamos a pensar en inflamación. La inflamación de las meninges y el espacio subaracnoideo es la definición básica de la meningitis. Esta puede ser consecuencia de infecciones, otras enfermedades. Los hallazgos suelen incluir cefalea, fiebre y rigidez de nuca. Recuerda, vamos a hacer un repaso anatómico de qué involucra cuando hablamos de la meninge y lo que hablamos del espacio subaracnoideo. Cuando hablamos de las meninges, son capas de tejido que cubre el encéfalo y la médula espinal. En cambio, cuando hablamos del espacio subaracnoideo, va a ser un lugar específico que se encuentre entre la aracnoides y la pía madre. En este lugar se va a almacenar el líquido cefalorraquídeo, mejor conocido por su abreviación LCR. También va a albergar otras estructuras, tales como estructuras vasculares y estructuras nerviosas. Si vemos en orden aquí en la diapositiva, ustedes podrán observar cerebro, pía madre, el espacio subaracnoideo, aracnoides, dura madre y el cráneo. La meningitis puede ser clasificada de muchas formas. A continuación vamos a revisar las más importantes. Podemos mencionar meningitis aguda, crónica, subaguda y meningitis recidivante. Es muy importante diferenciar cuál vendría a ser el aspecto de una meninge normal, entender la anatomía básica de unas meninges normales, porque esto me va a ayudar a entender el desarrollo natural de la enfermedad cuando se presenten unas meninges inflamadas, cómo crea ese efecto de masa, ocupación de espacio y la clínica que puede desenvolver a causa de esto. Cuando hablamos de causa de la meningitis, podemos mencionar que está provocado por bacterias, por virus, hongos, protozoarios o en ocasiones por trastornos no infecciosos. En la imagen podemos observar ilustraciones de el Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae y la Listeria monocytogenes. Si de clasificar hablamos en relación a cuál es peor y cuál podría ser más leve, podríamos mencionar que las meningitis bacterianas son las malas de la película. ¿Por qué? Porque estas están frecuentemente asociadas a complicaciones y secuelas graves. En relación a su etiología, los más frecuentes que vamos a observar van a ser las provocadas por el Haemophilus, el meningococo y el neumococo. Es por eso que es importante saber qué tipo de inmunización existe en nuestro medio, porque la vacuna es una buena manera para poder prevenir este cuadro tan serio. Cuando hablamos de las meningitis víricas, podríamos mencionar que son las más leves, no tienen una clínica tan severa a diferencia de las meningitis bacterianas. Sin embargo, como ustedes bien saben, en medicina no hay al 100%. Por lo tanto, aquellas meningitis víricas que estén provocadas por el virus del herpes simple, estas sí pueden ser graves, pueden presentar complicaciones. Cuando hablamos de clínica, podemos mencionar entre los más comunes la cefalea, fiebre, rigidez de nuca. Esto va a diferenciar claramente de acuerdo a la edad que vaya a tener tu paciente. Cuando hablamos de cefalea, puede estar acompañado en el niño por irritabilidad, ¿no es cierto? Le está doliendo, está con ese malestar, no me va a decir con las exactas palabras quizás como lo haría un adulto, pero estoy viendo un estado de agitación por el dolor y la molestia. Cuando ya veo yo que en ese niño existe letargia, es decir, un decaimiento mucho más serio, está ya somnoliento,
alteraciones en los niveles de conciencia, debo asustarme. Son signos de alertas que yo debo aprender a reconocer en mi paciente. Los vómitos en escopetazo es otro signo de alerta y las petequias de igual manera. ¿Cómo yo puedo diferenciar esta presentación de petequias de otras que podría tener mi paciente en un cuadro febril? Estas petequias que vemos en imagen, si yo las aprieto, las intento mover, no van a cambiar de color ni de forma. Eso me debe hacer alertar de una posible sospecha de diagnóstico de ser sepsis asociada a la meningitis. Como ustedes bien saben, el cuadro de sepsis es un cuadro serio, grave, que necesita recibir atención médica urgente. En relación al diagnóstico, tenemos la exploración clínica. La historia clínica es realmente la base de diagnóstico para cualquier patología. No va a ser diferente en el caso de la meningitis. Pueden existir algunos signos semiológicos bastante útiles para poder también orientar el diagnóstico, tales como el signo de Kernig, que lo vamos a ver en otra oportunidad. En relación a la punción lumbar, tenemos que obtener el tan preciado líquido cefalorraquídeo para poder analizar los diferentes componentes que tiene este y así identificar si estará asociado a una causa bacteriana, vírica, entre otros. Ante casos de complicaciones, efectos de masa, alteraciones en la clínica, sobre todo en nivel de la conciencia, alteración neurológica focal, debo sospechar de un efecto de masa que pueda estar ocurriendo en el paciente. Es decir, necesito revisar cómo está la cabecita. Por lo tanto, solicitaré una tomografía computarizada o una resonancia magnética, como podemos ver a continuación. Esta es una resonancia magnética nuclear con múltiples tuberculomas, junto con zonas de isquemia a nivel de los ganglios basales, mesencéfalo y protuberancia. Cuando hablamos de la famosa pregunta si será contagiosa o no, debemos tenerlo súper claro que esta enfermedad es contagiosa. Se transmite a través del contacto y de las microgotitas de saliva que desprendemos al hablar. Es muy importante que comprendamos esto, puesto que ante la sospecha de, por ejemplo, llega el paciente con sospecha clínica de meningitis bacteriana, no solamente nos vamos a enfocar en el paciente, sino además debemos averiguar con qué personas ha entrado en contacto y citarlas a esas personas, recomendándoles que hagan el mínimo contacto posible con su alrededor. Esto para dar un tratamiento oportuno tanto al paciente como a su ambiente que le ha rodeado en el momento de la enfermedad. Y ustedes se preguntarán cómo lo podemos prevenir. La medida preventiva mejor y más efectiva que podríamos mencionar es mediante la vacunación. La inmunización es parte fundamental de esta lucha contra la meningitis. Yo les recomiendo revisar el calendario de vacunación que tenga su ciudad para poder ver cuál, cuándo y cómo deben recibirla. Con esto estaríamos llegando al final de este repaso cortito de generalidades de la meningitis. Hasta la próxima. Muchas gracias.